partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Bueno, vamos a resolver el apartado B de interacción electromagnética de la PEBAU de 2021 de Andalucía de Física. El problema B1 nos dice, apartado A, una espira circular situada en el plano XY y que se desplaza por este plano en ausencia de campo magnético, entra en una región en la que existe un campo magnético constante y uniforme, dirigido en el sentido negativo del eje OZ. Punto. Apartado I. Justifique ayudándose de esquemas si en algún momento durante dicho desplazamiento cambiará el flujo magnético en la espira. Apartado II. Justifique ayudándose de un esquema si en algún momento se inducirá corriente en la espira y cuál será su sentido. Apartado B. Una espira circular de 5 centímetros de radio gira alrededor de uno de sus diámetros con una velocidad angular igual a pi radianes por segundo, en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme de módulo igual a 10 teslas, perpendicular al eje de giro. Sabiendo que en el instante inicial el flujo es máximo, apartado I, calcule razonadamente, ayudándose de un esquema, la expresión del flujo magnético en función del tiempo. Y, apartado II, calcule razonadamente el valor de la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 50 segundos. El flujo es el producto escalar del campo magnético por la superficie. Así que mientras la espira tiene su superficie fuera del alcance del campo magnético, no tiene flujo. A medida que el plano de la espira se va introduciendo en la región donde hay un campo magnético, pues aumenta la superficie de espira afectada por el campo magnético. Esto supone un aumento del flujo. A medida que aumenta el flujo, se produce una corriente inducida en sentido antihorario para intentar evitar ese flujo que entra en el plano de la espira, como podemos ver en el dibujo. Así pues, esta corriente inducida se produce para intentar paliar este aumento del flujo. Pero en cuanto ya esté toda la espira dentro de la región donde existe un campo magnético, ya este flujo no variará en absoluto, por lo tanto cesará la corriente inducida. Bueno, para hacer el apartado B tenemos que ver que nos han dicho que el flujo es máximo en la posición inicial. Para eso tenemos que tener el plano de la espira con su vector superficie saliendo hacia nosotros, como lo tenemos dibujado, y con el campo magnético en el mismo sentido que el vector superficie. Así el ángulo entre ellos en el instante inicial es 0. Recordemos que el flujo lleva un producto escalar que va con el coseno del ángulo y el coseno de 0 es 1. Por esto, este es el momento de máximo flujo. Bueno, el flujo es el producto escalar del campo magnético por el vector superficie, con lo cual será el campo magnético por la superficie, que es pi por r al cuadrado, y por el coseno del ángulo que forman. Este ángulo está variando constantemente debido a la velocidad angular omega. Por eso es por coseno de omega por t. No añadimos ninguna fase, ningún ángulo adicional, debido a que en el instante inicial los vectores son paralelos y tienen el mismo sentido. Bueno, si sustituimos b por 10 teslas y la omega por pi y el radio por 5 centímetros, obtenemos que el flujo tiene la forma de 0,0785 por coseno de pi por t. Apartado I. Para calcular la fuerza electromotriz inducida sobre la espira debido a este cambio de flujo por una oscilación de la espira alrededor de ese campo magnético, vamos a aplicar la ley de Lenz-Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, la fuerza electromotriz viene medida por la variación de dicho flujo. Así que lo que tenemos que derivar es la expresión anterior del flujo de 0,0785 por coseno de pi por t.
Para eso la derivada del coseno es menos el seno, con lo cual se anula el signo de la ley de Lenz-Faraday. Y me quedaría seno de pi por t. Aplicando la regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada del interior del seno, que es el pi por t. La derivada de este interior es pi, así que multiplico mi 0,0785 por pi, quedándome 0,247. Así que la fórmula de la fuerza electromotriz es 0,247 por seno de pi por t. Luego nos dicen que averigüemos esta fuerza electromotriz a los 50 segundos, pues es cuestión de sustituir simplemente en el valor del tiempo por 50. Así me quedaría que la fuerza electromotriz en estos 50 segundos es igual a 0,247 por seno de 50 por pi, que me da un resultado de 0 voltios. El segundo problema B2 nos dice: un electrón se mueve en el sentido positivo del eje OX en una región en la que existe un campo magnético uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OZ. Apartado I. Indique de forma justificada y con ayuda de un esquema la dirección y el sentido en que debe actuar un campo eléctrico uniforme para que la partícula no se desvíe. Apartado II. ¿Qué relación deben cumplir para ello los módulos de ambos campos? Apartado B. Un protón describe una trayectoria circular en el sentido antihorario en el plano XY, con una velocidad de módulo igual a 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo, en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 0,05 teslas. Apartado I. Justifique, con ayuda de un esquema que incluya la trayectoria descrita por el protón, la dirección y el sentido del campo magnético. Apartado II. Calcule de forma razonada el periodo de movimiento y el radio de la trayectoria del protón. Como datos nos proporcionan la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, y la masa del protón, que es 1,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Como podemos ver en el dibujo, si nuestro electrón se mueve en la dirección positiva del eje X y el campo magnético va dirigido hacia la parte negativa del eje Z, pues la fuerza magnética se dirige hacia la parte negativa del eje Y. Si queremos compensar esta fuerza magnética con una fuerza eléctrica, esta debe dirigirse hacia la parte positiva del eje Y. Para que una fuerza sobre una carga negativa, como lo es el electrón, vaya en la dirección positiva del eje Y, el campo debe ir en sentido contrario, es decir, hacia la parte negativa del eje Y. Por eso hemos tomado el campo eléctrico en ese sentido, con la intención de anular estas fuerzas. Para que se anulen las fuerzas, además sus módulos han de ser iguales. Así que si igualamos los módulos de la fuerza eléctrica a la fuerza magnética, nos damos cuenta de que el producto de la carga por el campo eléctrico debe ser igual al producto de la carga por la velocidad y por el campo magnético. De ahí podemos simplificar las cargas y nos quedaría que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Para resolver el apartado B, en el que una carga positiva, un protón, gira en sentido antihorario debido a un campo magnético, como podemos ver en el dibujo, si la velocidad de la carga positiva entra hacia la derecha, para que tenga una fuerza hacia arriba para que le permita girar en sentido antihorario tal y como nos indican, es obligatorio que el campo magnético entre en el plano del papel tal y como los hemos dibujado. Así, la fuerza que actúa sobre esa carga positiva, ese protón, me hará las veces de fuerza centrípeta, que hará que este protón gire en sentido antihorario. Como la fuerza magnética hace de fuerza centrípeta, pues tenemos que el valor de la fuerza magnética, que es Q por V y por B, es igual al valor de la fuerza centrípeta, que es M por V cuadrado partido por R. De aquí podemos despejar el valor del radio, que es igual al cociente entre el producto de la masa por la velocidad y la carga por el campo magnético, dándome un radio de 0,06375 metros.
Para calcular el periodo voy a utilizar la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio y que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. De aquí puedo despejar el periodo pasándolo multiplicándolo a la velocidad y la velocidad pasándola dividiendo y obtenemos que el periodo es 2pi por el radio partido por la velocidad. Sustituimos el valor del radio obtenido y la velocidad que nos han proporcionado y obtenemos un periodo de 1,34 por 10 elevado a menos 6 segundos. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Muchas gracias.